Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Betancourt y junto con mi compañera Ana Sofía Peláez les vamos a presentar la anestesia en pacientes neurológicos. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Con respecto a la introducción, tenemos que la anestesia en los pacientes neurológicos va a ser un reto muy importante, ya que no solamente vamos a inducir a la pérdida de la conciencia y al manejo del dolor, sino que también vamos a tener que proteger todas estas funciones cerebrales. Los pacientes neurológicos son muy sensibles a los cambios de presión arterial, a la oxigenación y a los niveles de CO2, debido a que estas alteraciones les pueden modificar la presión intracraneal y comprometer la perfusión cerebral. La doctrina de Monroe y Kelly habla sobre el volumen total intracraneal. Vamos a tener tres componentes: la sangre, el líquido cerebroespinal y también vamos a tener el parénquima. Entonces, cuando alguno de estos aumenta, otro debe disminuir, digamos, para que podamos evitar una hipertensión craneal. Entonces, esta doctrina lo que va a medir es la presión de perfusión craneal. Esta es como la presión necesaria para que la sangre pueda llegar al cerebro, digamos, pues a esta parte, las neuronas, a llevar pues oxígeno y nutrientes. Y se va a hacer mediante una fórmula que es la presión de perfusión craneal es la diferencia o digamos la resta entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Vamos a tener algo muy importante acá y es la autorregulación. La autorregulación, pues en un cerebro sano, digamos que puede mantener el flujo sanguíneo cerebral, digamos, constante o normal, mientras que esté entre el rango de los 60 a 150 milímetros de mercurio. Pero en pacientes patológicos, en este caso, que tengan lesiones cerebrales o por ejemplo una enfermedad neurológica, esa autorregulación se va a perder. Y lo que va a pasar es que la presión de perfusión craneal va a depender directamente de la presión sistémica. Bueno, en cuanto a los pacientes neurológicos, vamos a tener unos parámetros anestésicos que deben estar dentro de ciertos rangos para evitar daños en el cerebro. El primero va a ser la presión arterial media, la cual debe estar entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Esto para asegurar una adecuada perfusión cerebral, es decir, que al cerebro le llegue la suficiente sangre y el suficiente oxígeno. También vamos a tener en cuenta el EtCO2. Este debe estar entre 35 a 40 milímetros de mercurio, porque cuando hay un aumento en el CO2 vamos a tener que puede generar una vasodilatación cerebral, haciendo que incremente la presión intracraneal. Además, vamos a tener en cuenta la saturación periférica de oxígeno, la cual debe estar por encima del 95% para evitar una hipopsia, porque la falta de oxígeno también va a incrementar drásticamente la presión intracraneal. Vamos a tener que la glicemia debe estar entre 80 y 120 miligramos sobre decilitros para evitar daño neuronal asociado a hiperglicemia y hipoglicemia. Y por último tenemos que la temperatura debe estar entre 37 y 38 para que no haya una hipotermia, porque la hipotermia va a aumentar pues como el consumo de oxígeno en el cerebro. Evaluación prequirúrgica y estado neurológico. Se hace pues antes de la cirugía de un paciente neurológico para poder saber pues como el estado del sistema nervioso y para evitar posibles complicaciones al momento de la cirugía. Entonces se van a evaluar tres cosas. La primera es el estado de conciencia, nivel de conciencia. Entonces, para saber si miramos a ver si está alerta pues como a su entorno, si está respondiendo lento a los estímulos, que sería deprimido letárgico, o si solamente está respondiendo pues como estímulos dolorosos, que sería estupor, o pues si ya no está respondiendo a estímulos, para saber cómo qué tan comprometido está el sistema nervioso. Otra cosa que nosotros vamos a mirar son los reflejos. Normalmente pues son los pupilares para ver pues como la función del tronco encefálico, y los nervios craneales, y los espinales, que es para ver la función, bueno, si hay lesiones medulares o lesiones pues como en nervios periféricos, para saber la zona específica, por ejemplo, donde se generó pues como la lesión neurológica.
Ya lo último sería los signos de la presión intracraneal. Entonces, entre estos vamos a tener un cambio, una variación en el patrón respiratorio, las pupilas están anormales y también vamos a tener como disminución de la conciencia. Entre los riesgos principales, el primero va a ser una hipertensión intracraneal, es decir, un aumento de la presión dentro del cráneo. Este va a ser uno de los más peligrosos y va a empeorar debido a situaciones de hipercapnia, hipopsia, estrés, dolor o sobrehidratación. También vamos a tener algunas alteraciones respiratorias porque daños neurológicos pueden causar pues como alteraciones en el control de la respiración, en las vías aéreas, causando una hipoventilación. Por eso es importante que los pacientes neurológicos tengan como una ventilación asistida. Y por último, también se pueden presentar alteraciones cardiovasculares, más que todo cuando hay alteraciones como en el tronco encefálico, generando una bradicardia o una hipertensión severa, esto conocido como un reflejo de Cushing. Para anestesia en pacientes neurológicos, se deben seleccionar fármacos que me ayuden a mantener la perfusión cerebral para que no me aumente la presión intracraneal. Entonces, una de estas opciones serían las benzodiazepinas como el diazepam o el midazolam, porque tienen efecto pues anticonvulsivante y pues aparte no me generan tantos cambios cardiovasculares. Otra opción serían los opioides como el fentanilo y la metadona. Estos tienen pues una analgesia muy potente, por eso se recomiendan, pero me pueden generar depresión respiratoria. Entonces, como me generan hipercapnia, pues es cuando el paciente se hipoventila, hay un aumento de CO2 en sangre, me genera una vasodilatación cerebral, aumento de la presión intracraneal y pues por ende genera pues la hipercapnia. Entonces se recomienda pues tener como soporte ventilatorio, ¿cierto? Y ya pues como los que debemos evitar sería primero la azepromacina, porque me puede generar una hipotensión prolongada, y también no evitar, pero hay que tener cuidado, hay que tener precaución con los agonistas alfa 2, que estos pues me van a generar un aumento de la presión intracraneal, sobre todo cuando están en dosis altas. Para la inducción anestésica, los fármacos más recomendados va a ser el propofol y la alfaxalona, los cuales van a disminuir el metabolismo cerebral del oxígeno, además de que van a ayudar a reducir pues la presión intracraneal. También se podría utilizar pues la ketamina a una dosis más bajas, específicamente en pacientes que tengan pues como una ventilación mecánica, que junto con las benzodiazepinas van a reducir el efecto que tienen en la presión intracraneal. Para el mantenimiento se recomienda pues como la anestesia inhalada, como el isoflurano y el sevoflurano a dosis muy bajas, menores a 1 cam, ya que pueden generar pues como una vasodilatación cerebral, haciendo que se aumente la presión intracraneal. Y pues otra opción sería como la TIVA, que es la anestesia total intravenosa, o sea que va a ser como una especie de infusión con propofol, ya que esto va a ayudar a reducir la presión intracraneal. El manejo de fluidos en pacientes neurológicos es algo de suma precaución, porque se debe evitar la sobrecarga de fluidos, ya que pues el objetivo de estar suministrándolos es mantener una adecuada perfusión sin generar edema ni haya un aumento pues de la presión intracraneal. Entonces, lo que se utilizaría en primera instancia serían cristaloides, que esos cristaloides mantienen el volumen plasmático, de manera adecuada, sin que hayan tantos cambios en la osmolaridad. Ya si el paciente tiene hipertensión intracraneal, lo que se utilizaría sería manitol o soluciones hipertónicas para que el agua se extraiga del tejido y pues vaya a vasos sanguíneos, disminuyendo el edema y pues mejorando la perfusión. En la parte de la ventilación, para estos pacientes se evita una hipercapnia, ya que sabemos que el CO2 es un potente vasodilatador y pues la hipercapnia me puede llevar a aumento de la presión intracraneal. Entonces lo que se hace pues de manera terapéutica es como tener una ligera hipoventilación para poder controlar como este volumen cerebral, ¿cierto? Y ya en la parte de las complicaciones, una muy grave sería el reflejo de Cushing. Entonces en este reflejo de Cushing es una respuesta de emergencia del cuerpo que lo que hace es
A ver, es cuando hay un aumento de la hipertensión craneal, pues tiene hipertensión craneal o aumento de la presión craneal, entonces el cuerpo hace esta respuesta y se puede identificar mediante una triada. Entonces es una hipertensión sistémica severa, bradicardia refleja y una respiración irregular. Entonces el tratamiento para esta sería pues como primera instancia tener una solución hipertónica y mannitol para manejar toda esta parte del edema cerebral, y ya en casos de bradicardia severa se suministraría atropina. Finalmente, en la recuperación y en el posoperatorio se debe continuar un monitoreo estricto del paciente neurológico. Primero, evitar el jadeo y la tos, debido a que pues esto va a aumentar la presión intracraneal inmediatamente. Por eso en algunos casos se van a usar pues como una lidocaína intratraqueal, o también se puede usar sedantes suaves para ayudar a la transición, que esa transición anestésica sea como más controlada. También es importante pues como la posición del paciente, mantener la cabeza elevada entre 15 a 30 grados. Esto va a ayudar pues como al drenaje venoso, además de que va a ayudar a mantener pues como la presión intracraneal. La temperatura se debe mantener controlada debido a que una hipertermia puede generar pues como una vasodilatación cerebral, además de que puede aumentar la presión intracraneal, y en casos severos pues puede generar hemorragias. También tenemos que pues se debe garantizar como una analgesia después del procedimiento, por lo cual se va a hacer con AINES o con opioides, y también es importante monitorear constantemente el estado de conciencia del paciente. En conclusión, el manejo anestésico de los pacientes neurológicos va a requerir de un monitoreo cuidadoso y un control estricto de todos los parámetros para proteger pues como las funciones cerebrales y mejorar el pronóstico del paciente.